¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a hablar de un tema que nos están pidiendo y queremos saludar muy especialmente a quien lo pide, que es el doctor, el abogado o estudiante, no sabemos muy bien porque no lo ha dicho, de Honduras, que Silvio Rocaro, a quien le mandamos un fuerte abrazo y a través de él a todos los amigos y colegas hondureños. Y nos pide un poco hablar en términos generales, porque ustedes saben que en el tiempo que tenemos para desarrollar es muy cortito, son temas muy largos, pero nosotros lo que tratamos, y es lo que nos pide Silvio, es dar una mirada genérica de las figuras y después cada uno en su país podrá leer taxativamente los detalles de ley. Pero nos están pidiendo que hablemos de tutela y curatela, establecer un poco las diferencias, nos hacía él alguna referencia a esto y puede haber alguna confusión, que en términos generales vamos nosotros a tratar de ver, sobre todo con la legislación de los últimos tiempos en la Argentina, que no ha cambiado. Por ejemplo, curatela no ha cambiado en nada, tutela sí, un poco, bastante, pero no tanto en lo que es la técnica legislativa, sino que apunta. Esto lo vamos a ver en el Código Civil y Comercial de la Argentina. La tutela a partir del 104, del artículo 104, y la curatela a partir del 138, que es muy cortita. ¿Por qué? Porque en general lo que no esté legislado en curatela, se van a aplicar las normas de la tutela, que es un poco ampliatoria de estas circunstancias. A ver, en la tutela, a diferencia de, yo diría que en los dos, pero sobre todo en la tutela, a diferencia de lo que pasaba con el Código Civil anterior, que dejó de existir el 1 de agosto del año de 2015, el tutelado dejó de ser un objeto de protección para ser tratado más como sujeto de derecho. Es decir, hay una diferencia en el trato que la ley le está dando a quien hay que cuidar de acuerdo a lo que prescribe la legislación. Es decir, está estableciendo lo que va a ser en el futuro una tradición más humanista con respecto a estas miradas que se le da a este tipo de figuras. A ver, la figura de la tutela apunta exclusivamente a los sujetos y bienes que sean niños, niñas y adolescentes. Y la curatela, que está, como creo que ya lo dijimos, a partir del 138 en la Argentina, y se refiere a aquellos discapacitados. Si ustedes miran la jurisprudencia, no los nombra, no los designa, pero si miran la jurisprudencia van a ver que hay una enorme gama de personas a las que se les pueda dictar un curador, pero en general se ha dado mucho con aquel tipo de discapacidades mentales. Es decir, porque incluso esto sirve como ejemplo. ¿Por qué razón? Porque la curatela de la tutela se diferencia por la finalidad. A ver, la finalidad de la curatela es siempre tratar que la persona se recupere, el incapaz, el caso aquel que tenga algún tipo de demencia o de afección mental, psicológica, psiquiátrica, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de recuperarlo. La tutela no.
porque se refiere a niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que son estadios de los cuales el sujeto no se recupera, sino que pasa en algún momento de su vida. En la Argentina, a los 18 años, de un estado al otro. Es decir, la finalidad es totalmente diferente. No va a haber una recuperación en el sujeto tutelado como sí lo hay en el sujeto curado. Así que esto ya marca un principio para ubicarse mentalmente en la comprensión y en la interpretación de las normas que se aplican a cada una de estas figuras. La que más ha hecho foco en el sujeto, en ambos sujetos, no solo en el sujeto tutelado, sino en el tutor, es justamente esta figura, la de la tutela. Es decir, hay dos tipos de tutela. Tutela exclusivamente, no estoy hablando de la curatela, que pueden ser la tutela general y la tutela especial. La tutela especial en la Argentina está encuadrada en el artículo 109. Pero esto nos importa menos, porque ustedes van a ver en Honduras, de donde es Silvio, o en cualquier otro país hispanoamericano, va a ser que la cosa, en términos generales, funciona de la misma manera. Es general cuando el tutor tiene que actuar en representación en todos los actos que hacen al tutelado, ya sean en términos personales o por sus bienes. Y la especial no. La especial es para asuntos determinados, que se puede designar un tutor especial. Es más, hay alguna jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia, no alguna, que ha dado la combinación. Los jueces han determinado, y la jurisprudencia en este sentido lo ha tenido en claro y produjo muy buenos resultados, la combinación de la tutela general con la tutela especial. Es decir, puede haber un menor que tenga una tutela general, pero dado un acto determinado, una circunstancia determinada, el juez decide designar a ese efecto exclusivamente un tutor especial que se va a encargar exclusivamente de ese asunto y no de otro, que van a quedar en manos del tutor general. Así que esto es bastante interesante, porque hay principios genéricos para la tutela. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la retribución del tutor, que puede existir, pero el principio general es la gratuidad. Es decir, el tutor se supone que lo va a hacer de manera gratuita. Sin embargo, puede existir la onerosidad, pero por excepción. Eso va a depender de varias cosas, del tipo de bienes que haya que administrar. En mi caso, yo creo que más que el tipo de bienes o la cuantía de los bienes, sino los actos de administración que debe realizar el tutor sobre esos bienes, que es donde se va a ver desplegada la labor del tutor en este sentido. Así que obviamente puede ser onerosa, la ley se refiere a esto, dicen qué casos, cómo va a ser la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se verá de manera específica y escapa a nuestra charla de hoy. Hay un tema importante, que es que el tutor puede ser designado por la familia o en ciertos casos el juez puede designar a un extraño. En todo caso, siempre, sea un familiar o sea un tercero extraño, que va a tener que demostrar idoneidad, el juez va a tener que tener claro en cualquiera de los dos casos que la persona puede realizar la labor de tutela, pero ¿qué quiero decir? Que la designación
en realidad no es familiar cuando aparece algún miembro de la familia que va a ser el tutor, sino que siempre es judicial. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir obligatoriamente homologación judicial para la designación del tutor. Así que la designación, por más que la ley, creo que expresa mal en esta síntesis de la cual la ley, como no es doctrina, perdió el poder de sintetizar. La dice, puede ser designado por la familia. Yo en realidad diría que puede ser indicado por la familia, pero la designación siempre está en manos del juez, siempre. Y aparte hay obligaciones de las que el tutor y el curador no van a poder exonerarse, como por ejemplo la rendición de cuentas. Tienen la obligación de rendición de cuentas y es decir, no se lo puede exonerar. Si algo así apareciese por escrito en la escritura que lo designa o en la designación judicial, esto por supuesto que no es la designación judicial, pero si algo así apareciese por cualquier circunstancia, se tiene por no escrito. Es decir, necesariamente tienen que rendir cuentas, porque aparte no van a poder realizar ningún tipo de acto personal, el tutor, que implique a su propio patrimonio con el patrimonio del tutelado. Esto obviamente no, y en la rendición de cuentas esto va a tener algún tipo de sanciones que van a ser muy complejas en cuanto a lo que significa la labor. Es decir, en la curatela, como les dije, tomemos como ejemplo la salud mental, la finalidad, a diferencia del tutelado, que son menores adolescentes, niños, niñas o adolescentes, y se van a convertir en algún momento en adultos. Aquí hay en la curatela toda una finalidad de intentar por todos los medios que la persona se cure, vuelva a adquirir su capacidad y enfocar todo el tema de la curatela hacia allí. Así que fíjense que es bastante interesante esto, porque es como un modelo social de discapacidad, aquello a lo que apunta la designación de un curador. Bueno, se nos está yendo el tiempo y en términos genéricos marcamos o quisimos marcar una diferencia genérica entre lo que es la tutela y la curatela. Y nos vemos en el próximo. Recuerden, si es posible, play si les interesa y suscribirse para poder seguir manteniendo el canal con vida. Gracias.